¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Este video vamos a hablar un poco sobre la unidad 2 de física, que es la parte de dinámica, ¿sí? Vamos a definir primero lo que es masa, lo que es peso, lo que es gravedad, y después vamos a ir a la parte de trabajo, energía y ver cómo resolvemos los ejercicios. Pero vamos a definir primero que nada lo que es la masa. Vamos a poner acá la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Cantidad de materia. Muchas veces la masa nosotros la vamos a medir en kilogramos, la vamos a medir en gramos, la vamos a medir en miligramos, por ejemplo, pero lo que más vamos a usar son kilogramos o gramos. Así, eso es la masa, como nosotros medimos la masa. Y por otro lado está el peso. Y nosotros muchas veces nos confundimos lo que es el peso con lo que es la masa, porque nosotros cuando vamos a la farmacia decimos, a ver cuánto peso, esto pesa tanto, esto pesa lo otro. Pero hay una diferencia entre masa y peso. El peso es la cantidad de materia pero afectada por la gravedad. Entonces ahí aparece otra cuestión, que es la gravedad. El peso nosotros lo vamos a medir en newton, es la unidad en la que medimos el peso, que está formado por un conjunto de unidades que son el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y ese peso tiene una fórmula que dice que el peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad es, ustedes seguramente habrán escuchado hablar de la gravedad, que nosotros estamos apoyados en el piso por la gravedad. Si yo tiro algo para arriba, eso cae de vuelta por efecto de la gravedad. La gravedad es la atracción que existe entre dos cuerpos. Siempre dos cuerpos se atraen. En el caso nuestro, que hablamos de la gravedad de la Tierra, el cuerpo, la Tierra con respecto a nosotros es muchísimo más grande. Por eso es como que nosotros nos sentimos atraídos hacia la Tierra. ¿Sí? La atracción existe entre dos cuerpos, siempre existe una atracción gravitatoria. Cuando dos cuerpos no tienen tanta diferencia de masa, ninguno mueve al otro, por decirlo de una forma. Pero en el caso de la Tierra, de un planeta con respecto a nosotros o algo que está en la Tierra, está la diferencia de masa que nos atrae. Y por eso nosotros cada vez que saltamos, después volvemos a caer por esa atracción de la Tierra sobre nosotros. En realidad es de nosotros sobre la Tierra y de la Tierra sobre nosotros, es mutuo. Lo que pasa es que nosotros, nuestra masa, no afecta en nada a lo que es la masa de la Tierra, pero la masa de la Tierra sí nos afecta a nosotros. Y la gravedad se mide, lo medimos como si fuese una aceleración. Nosotros cuando hablamos de gravedad, que en la gravedad de la Tierra mide 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Estos metros sobre segundo cuadrado es una unidad de aceleración. Esta es la aceleración de la gravedad sobre los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que cada vez que si yo tengo algo en la mano, lo suelto y eso empieza a caer, a medida que va cayendo cada vez más rápido, porque ese cuerpo se va acelerando, va cambiando su velocidad, porque ¿qué es la aceleración sino un cambio de velocidad? Es algo que está quieto, lo suelto y empieza a caer. Entonces, eso se va produciendo el cambio de velocidad y a medida que cae, cae cada vez con más velocidad por efecto de la aceleración de la gravedad, que es, ya les digo, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad. Entonces, cuando yo quiero calcular el peso, supónganse que yo digo, tengo un cuerpo cuya masa es de 7 kilogramos. Entonces digo, ¿cuánto pesa ese cuerpo? Y el peso va a ser la masa, que son los 7 kilogramos, multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, peso es masa por gravedad. Si yo resuelvo ahí, me queda 7 por 9,8. A ver, vamos a buscar acá. Hacemos la cuenta. 7 por 9,8. Eso me da 68,6.
entonces nos queda que el peso de un cuerpo cuya masa es 7 kilogramos en la Tierra es de, habíamos dicho, 68,6. 68,6. ¿Y qué unidad usamos? Nos queda kilogramo, que es de lo de la masa, por metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Todas esas unidades juntas se transforman en lo que llamamos newton. O sea que esto sería 68,6 newton el peso de ese cuerpo. ¿Cuál es la diferencia principal entre peso y masa? Que la masa de un cuerpo no cambia nunca, siempre va a ser constante. Yo tengo una determinada masa, si yo esté acá o esté en la luna, voy a tener la misma masa. En cambio, el peso va a variar. No es lo mismo mi peso acá que mi peso en la luna, donde la gravedad es más chica. Entonces, al ser diferente la gravedad, cambia el peso de los cuerpos según el lugar donde se encuentre. Otro concepto que en realidad está relacionado con el peso es la fuerza, porque en realidad cuando hablamos de fuerza, el peso es una fuerza, ¿sí? ¿Qué es una fuerza? La fuerza es lo que actúa sobre un cuerpo y origina que éste, podríamos decir, que se mueva, ¿sí? Puede pasar dos cosas con un cuerpo al que se le aplica una fuerza. Puede o moverse o deformarse. Nosotros vamos a tomar como movimiento. Nos dice que la fórmula de fuerza es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. O sea que yo sé cuánta fuerza le estoy aplicando a un cuerpo dependiendo de su masa y de su aceleración. Y fíjense que la fórmula de peso es masa por gravedad. Pero resulta que la gravedad es una aceleración, pero que vale siempre lo mismo. Siempre G va a valer 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O sea que hablar de fuerza o hablar de peso en realidad estamos hablando de lo mismo. Y la fórmula, por más que parezca diferente, esto es masa por aceleración y esto es masa por gravedad, en realidad es la misma fórmula. La diferencia que el peso es la fuerza que ejerce en la gravedad sobre cada cuerpo, que va a estar modificada en este caso por la masa del cuerpo, porque al estar todos en el mismo planeta, todos en la Tierra, la gravedad para todos es la misma. Pero depende el cuerpo, la cantidad de masa que tenga ese cuerpo, va a ser el peso del cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de fuerza, por ahí nos referimos, en vez de a algo que está cayendo, que está siendo atraído por la Tierra, es algo que se está moviendo. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto que está en el piso, le aplico una fuerza a ese objeto va a tener una determinada masa, y de acuerdo a la fuerza que le aplique, va a ser la aceleración que va a sufrir ese objeto, porque ese objeto va a tener, si yo le aplico una fuerza, sí o sí va a tener una aceleración. ¿Qué quiere decir? Que va a ir modificando su velocidad. Imagínense que ustedes empiezan a empujar un auto. Cuando yo le aplico fuerza a un auto, ese auto está quieto y de a poco se empieza a mover. Y mientras yo lo voy empujando, el auto va a ir cada vez más rápido. Si yo dejase de aplicarle una fuerza, el auto debería continuar moviéndose a una velocidad constante. Pero ustedes me van a decir, no, no pasa eso, porque yo lo dejo de empujar, ando un poquito y frena. ¿Por qué? Y porque existen otras fuerzas que actúan en contra del movimiento y hacen que esa aceleración sea negativa y se detenga. Por ejemplo, la fuerza de rozamiento con el piso. Entonces yo estoy acá parado aplicándole una fuerza al cuerpo, pero resulta que el piso está haciendo una fuerza que se llama fuerza de rozamiento, que se pone con F minúscula, fuerza de rozamiento, que va en contra de la fuerza que yo estoy aplicando. Siempre esa fuerza de rozamiento va a ir en contra, evita el movimiento, trata de impedirlo. Por eso cuando yo empujo algo, mientras lo voy empujando, ya les digo, va a ir acelerando de acuerdo a la masa y a la cantidad de fuerza que yo haga, va a ser la aceleración que va a tener ese cuerpo. Si yo dejo de aplicarle una fuerza, si yo estuviese en el espacio, por ejemplo, yo empujo algo, dejo de empujarlo y eso se seguiría moviendo indefinidamente, manteniéndose siempre a la misma velocidad. Pero en este caso, si estoy en la Tierra, hay un rozamiento, puede ser contra el piso, contra el asfalto, contra el pasto, contra lo que sea, depende del material, va a ser el rozamiento,
Y esa fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento origina que ese movimiento sea cada vez más lento hasta que el cuerpo se detiene y queda detenido. Vamos a ver, vamos a resolver este problema que aparece acá, que este lo tienen ahí en el cuadernillo. Es como un ejemplo. Dice, se empuja un ladrillo con una fuerza de 1,2 newton. Recuerden que la fuerza la medimos en newton, tanto la fuerza como el peso. Y adquiere una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la masa del ladrillo? Entonces anotamos los datos. La fuerza, que es de 1,2 newton, la aceleración, que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado, y nos pregunta averiguar la masa. Para eso nosotros vamos a usar la fórmula que yo les di hoy, que dice que la fuerza es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Si yo conozco la fuerza y conozco la aceleración, tendría que despejar la masa para poder averiguarlo. Entonces, si está multiplicando, esa aceleración va a pasar dividiendo, o sea que si yo hago la fuerza dividida la aceleración, también lo pueden encontrar escrito de esta forma, fuerza sobre aceleración, me va a dar la masa del cuerpo. Entonces, reemplazando, la fuerza es 1,2 dividido 1,2 newton dividido 3 metros sobre segundo al cuadrado, eso me va a dar la masa del cuerpo. Recuerden que este newton es un conjunto de unidades que son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Como acá tengo metros sobre segundo al cuadrado y abajo también, estas unidades se eliminan y el resultado me va a dar en kilogramos, que es la unidad de la masa. Ahora hacemos ese cálculo, 1,2 dividido 3 me da 2 quintos, que eso es 0,4. Entonces me queda que 0,4 kilogramos va a ser la masa de ese ladrillo. Bien, veamos este otro ejercicio. Dice, un camión de 3.000 kilogramos de masa se desplaza con una velocidad de 100 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de clavar los frenos. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento que hace posible que se detenga? Entonces, nosotros acá vamos a anotar los datos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Después, la fuerza no la conocemos, es lo que vamos a tener que averiguar. En este caso, yo tengo el camión se va a estar moviendo para aquel lado, pero al clavar los frenos, la fuerza de rozamiento va a actuar en contra. Entonces, la fuerza que vamos a averiguar nosotros nos va a dar con un valor negativo, porque nosotros queremos averiguar, acá el camión viene con una aceleración, con una velocidad, y nosotros queremos averiguar la fuerza de rozamiento que hace que ese camión se detenga al aplicar los frenos. Después tenemos que la masa del camión es igual a 3.000 kilogramos y necesitaríamos conocer la aceleración, que tampoco la conocemos. Pero la aceleración tiene una fórmula, que esto ya lo vieron en la unidad anterior, que es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo. La velocidad final en este caso sabemos que va a ser 0, porque el camión se va a detener. La velocidad inicial es de 100 kilómetros por hora. Esos 100 kilómetros por hora, vamos a escribir acá, 100 kilómetros sobre hora, los vamos a pasar a metros sobre segundos. Para convertir esos 100 kilómetros por hora en metros sobre segundos, yo tengo que decir, 100 kilómetros, ¿cuántos metros son? Son 100.000 metros dividido una hora, que ¿cuántos minutos son? Son 3.600 minutos. Vamos a buscar la calculadora. Corrección, creo que dije 3.600 minutos, no, 3.600 segundos, ¿sí?
Entonces esto nos va a quedar en metros sobre segundos. A ver si puedo tirar un poquito. Ahí. Entonces es metros sobre segundos. ¿Por qué lo convertimos a metros sobre segundos? Porque la aceleración siempre nos conviene trabajarla en metros sobre segundos. Entonces, si yo en la calculadora hice recién el cálculo, 100.000 dividido 3.600 nos da 27,77 metros sobre segundos. O sea que esta era la velocidad final. Entonces la velocidad final nos va a quedar 27,77 metros sobre segundos. Entonces, acá vamos a reemplazar. Nos va a quedar que la aceleración es igual a 0, que es la velocidad final, menos la velocidad inicial, que es 27,77 metros sobre segundos, todo dividido el tiempo que tarda en frenar el camión. El tiempo que tarda en frenar el camión son 10 segundos, nos dice acá. Entonces a eso lo dividimos por 10 segundos. Como tenemos segundos y segundos, en este caso no se anulan, porque los dos están abajo, se multiplican, esto nos va a dar menos 2,77 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración que nos estaba faltando. Entonces, la aceleración es menos 2,77 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué nos da negativa la aceleración? Repito, porque ahora en vez de estar aumentando la velocidad con esa aceleración, podemos decir que es una desaceleración, porque el vehículo viene frenando. Cuando la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad va a ir bajando. Entonces, teniendo la masa del camión y teniendo la aceleración, en este caso la desaceleración del camión, vamos a poder calcular la fuerza. Entonces nos va a quedar que la fuerza va a ser igual a la masa, que son 3.000 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que es menos 2,77 metros sobre segundos al cuadrado. Si utilizamos la calculadora, nos queda que ahorramos, son 3.000 por menos 2,77, eso es igual a menos 8.310 newton. Entonces nos queda que la fuerza es igual a menos 8.310 newton. Nos da negativa, ¿por qué? Porque es esta fuerza que está actuando en contra del movimiento, ¿sí? El vehículo se mueve para la derecha, podríamos pensar, y la fuerza de rozamiento actúa hacia la izquierda. Siempre la fuerza de rozamiento va a actuar en contra del movimiento de los cuerpos, porque siempre los frena, nunca los va a acelerar. Si la fuerza actúa para el mismo lado que el movimiento, genera una aceleración. Si la fuerza actúa para el otro lado del movimiento, genera que ese cuerpo se vaya frenando.